Igual estos son los temas que vamos a ver ácidos débiles, bases débiles, autoionización del agua, hidrólisis de sales y disoluciones Buffer. La clase que viene vamos a seguir con equilibrio iónico, pero ya vamos a ver curvas de valoración, y luego vamos a empezar con equilibrio heterogéneo, y después vamos a ver también una pequeña teoría sobre sustancias complejas. Bien, seguimos entonces, vamos a empezar con equilibrio iónico. Bien. Bueno, el equilibrio iónico, a diferencia del equilibrio molecular que habíamos visto, se va a diferenciar en el tipo de partículas presentes en la mezcla de equilibrio. En el molecular vamos a tener únicamente la presencia de moléculas, ¿sí? De sustancias neutras, tanto los reactivos como los productos. En cambio, en el equilibrio iónico van a haber partículas iónicas, además de moléculas, ¿sí? Además de partículas de sustancias neutras. Bien. Bueno, acá se ve, por ejemplo, un equilibrio iónico que tenemos ácido clorhídrico que va a haber en solución hidrógenos, ion hidrógeno y ion cloruro, que son sustancias iónicas. Acá en el hidróxido de sodio vamos a tener potasio, catión, y oxidrilo, anión, y acá en este cloruro de potasio vamos a tener potasio catión y cloruro anión. En esta primera etapa del equilibrio iónico vamos a estudiar la participación de las siguientes sustancias: ácidos y bases fuertes y débiles en solución acuosa, autoionización del agua y la escala de pH, sales en solución acuosa y soluciones reguladoras o buffer. Bueno, en primer lugar les quería mostrar lo importantes que son estas sustancias, los ácidos, las bases y las sales. Nosotros cotidianamente convivimos con ellas, ¿sí? Dentro de los ácidos podemos citar los cítricos, el vinagre, la cerveza. Estas son páginas donde van a encontrar propiedades de cada cosa, ¿sí? Propiedades de los cítricos, propiedades del vinagre, propiedades de la cerveza. Después como bases también usamos todos los días bases, porque usamos jabones, que son bases, antiácidos, no sé si todos los días, pero alguno que otro puede tomar un antiácido, que son generalmente hidróxidos de magnesio. También los detergentes son básicos, ¿sí? Que usamos para lavar la ropa, para lavar los platos, para lavar el auto, bien. Y también las sales, diariamente estamos en contacto con las sales, tenemos la sal de mesa, los agrónomos van a usar fertilizantes que son todas sales, hay antiácidos que también son sales. Bien, y en cada una de las imágenes tienen abajo propiedades de cada cosa que mencionamos. Sin ácidos y sin bases no se podría fabricar ni fertilizantes, ni pigmentos, ni sales, ni productos del petróleo, ni fibras sintéticas, ni el vidrio. Los ácidos, las bases, son indispensables en la agricultura, ya que muchas plantas requieren un medio ligeramente ácido para crecer. La acidez y la basicidad desempeñan un papel fundamental en el comportamiento de todos los sistemas biológicos y todos los sistemas geológicos, o sea, donde está involucrado el suelo. Y también algunos medicamentos son ácidos, por ejemplo el ácido ascórbico, la penicilina, y algunos, bueno, estos que son ácidos, por supuesto, son estables en medios ácidos, no en medios básicos. Y otros medicamentos son básicos, como el que nombramos recién, el antiácido, el hidróxido de magnesio. Bien, entonces vamos a comenzar con la teoría en sí. Vamos a ver primero la definición de ácido y base, según Arrhenius, una persona, y según Brosten y Lowell, otro científico. Bien, para Arrhenius, un ácido es una sustancia que cuando se disuelve en agua libera hidrógenos, catión. Y una base es una sustancia que al disolverse en agua libera iones oxidrilo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico en agua, lo que voy a tener en realidad es iones cloruro e iones hidrógeno, ¿sí? Un anión y un catión. Si tenemos, por ejemplo, el ácido acético, que es el vinagre, en agua, voy a tener en realidad iones acetato, negativos, iones hidrógeno, positivos, y también voy a tener el ácido acético tal cual como está.
Fíjense cuál es la diferencia, ya vamos viendo, entre estas dos reacciones. ¿Qué notan de diferente entre estos dos ácidos? Que una es reversible y la otra no. Muy bien. Claro. Si bien los dos son ácidos porque cumple con la teoría de Arrhenius, ¿qué dice Arrhenius? Que cuando se disuelve en agua libera hidrógenos. Los dos, fíjense que al disolverse en agua, liberan hidrógeno. Entonces, si bien los dos cumplen con la teoría de Arrhenius, una es reversible y la otra es irreversible. Muy bien. Esta es una base, el hidróxido de sodio. En agua yo voy a tener oxidrilos y sodios, ¿sí? Cationes sodio. Entonces cumple con la definición de base de Arrhenius. ¿Qué dice una base de Arrhenius? Que al disolverse en agua libera iones oxidrilos, ¿sí? Si no entienden algo, me frenan y lo vuelvo a explicar o a repetir, ¿sí? Bien, la otra teoría, que es la teoría de Brownstein y Lowry, dice que un ácido es una sustancia, que puede ser molecular o ion, que puede transferir su protón, o sea, su hidrógeno. Entonces, las diferencias entre el ácido fuerte y el ácido débil las podemos resumir en este cuadrito que les armé para que a ustedes les quede claro. La posición de equilibrio en el ácido fuerte va a estar totalmente desplazada hacia la reacción directa, y solo van a estar los iones. Produce la base conjugada débil, y no existe la especie ácida sin disociar. El ácido enterito ya no va a estar en el ácido fuerte. En el débil, la posición de equilibrio está desplazada más hacia la inversa, ¿sí? A que esté el ácido original, sin ionizar. Produce una base conjugada relativamente fuerte. Y todas las especies están presentes en la solución de equilibrio, los iones y las moléculas. Bien, en estas dos páginas de YouTube hay dos videos que les muestran, están en inglés, pero no importa lo que dice, porque ustedes van a ver las moléculas de ácido fuerte, cómo se ionizan, y las moléculas de ácido débil, cómo se ionizan. Si tenemos tiempo, porque es muy larga esta teoría, después los vemos, pero si no, acá les quedan las páginas, ¿sí? Para que ustedes los vean cuando quieran. Bien, con respecto a los ácidos fuertes no van a tener Ka, ¿no es cierto? No van a tener una constante de disociación ácida. ¿Se dan cuenta por qué? Sí, porque es irreversible. Claro, tal cual. Estos ácidos se los pueden acordar de memoria si quieren, porque les va a facilitar las cosas, porque son 7 nada más. Acá hay 6. Son 6, perdón, no 7, conté mal. Bueno, si se los acuerdan de memoria estaría bueno, porque estos ácidos, acuérdense que son fuertes y no necesitan la Ka. Para los otros, cuando calculemos el pH, que después vamos a explicar cómo se hace, van a necesitar Ka. Y por ahí, en algunos problemas, no está la Ka. Así que algunas veces ustedes la tienen que consultar porque van a tener tablas, y otras veces es porque no existe. Entonces, si se acuerdan cuando no existe la Ka, va a ser mejor. ¿Sí? Estos son los ácidos fuertes: el clorhídrico, el bromhídrico, el iodídrico, el nítrico, el sulfúrico y el perclórico. Bien, con respecto a los ácidos débiles, les dije que había tablas de Ka. Yo ya les puse en archivos de cátedra un PDF donde están todas las tablas de las Ka, de los ácidos débiles, de las bases débiles, y hay otras Ka que después van a necesitar. Así que eso está en archivos de cátedra y se llama constantes de ionización el archivo. Después, si ordenamos a los ácidos con sus bases conjugadas, primero a los fuertes, después a los débiles, vemos que a medida que aumenta la fuerza ácida, disminuye la fuerza de la base conjugada. Entonces, que la fuerza del ácido es inversamente proporcional a la fuerza de su base conjugada. ¿Se entiende eso? La base conjugada es la que se obtiene después de ionizarse el ácido, después de perder el protón. El anión que queda sin el protón, a eso se le llama base conjugada, ¿sí? ¿Se entiende? Y perdón, Anita, la fuerza, ¿a qué se refiere con fuerza ácida y fuerza básica? Eso no lo entendí. La fuerza del ácido, ya dijimos hoy que había ácidos fuertes y ácidos débiles, ¿no es cierto? Ah, está bien, eso era. Fuerza Sí. era eso.
Y la básica lo mismo, pero al revés. Bien. A ver, vamos a ver si van entendiendo. Yo les voy poniendo acá en el medio problemitas para que pensemos un poco, primero, para que no sea tan aburrida, y segundo, para verificar realmente si van entendiendo lo que digo. Entonces, considere dos soluciones de ácido débil, ¿no? Un ácido A, HA, y un ácido B, HB, con las siguientes características. Ambos tienen la misma concentración, ¿sí? La concentración inicial de HA va a ser igual a la concentración inicial de HB. Pero Ka de HA es menor que Ka de HB. ¿Qué significa eso? ¿Cuál de los dos se habrá ionizado más? A ver. Y que los reactivos o... Bueno, la fuerza de bases. Así como vimos la fuerza de ácidos, lo mismo con las bases. Pero acá hay algo que está muy bueno para ustedes. ¿Por qué? Porque la mayoría de las bases, todas las que tienen oxidrilos, les voy a decir, todos los hidróxidos, son bases fuertes, así que no van a tener problema. No van a tener KB. La única base débil que nosotros vamos a trabajar, porque hay otras bases débiles que son orgánicas, son sustancias orgánicas. Pero la única base débil con la que nosotros vamos a trabajar en química general e inorgánica es el amoníaco, ¿sí? Las demás son todas bases fuertes. Bueno, entonces, la expresión de KB la podemos concluir que se forma, ¿cómo? A ver, la concentración de oxidrilos por la concentración de la base aceptado el protón sobre la concentración de la base original. A mayor KB, o sea, a mayor constante de ionización de la base, va a ser menos débil. Entonces, hoy vamos a comenzar con equilibrio iónico. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había dos tipos de equilibrio? El equilibrio molecular y el equilibrio iónico. El equilibrio molecular podía ser homogéneo o heterogéneo. Homogéneo si todos estaban, los compuestos que actuaban en la reacción estaban en la misma fase, en ese caso era homogéneo, o sea, si eran todos gases, por ejemplo, o todas soluciones acuosas. Y heterogéneo era cuando tenía sólidos y gases, o líquidos, sólidos y gases en la misma reacción, o sea que había sustancias en distintas fases. Bien, hoy vamos a comenzar con equilibrio iónico. Lo que vamos a ver es, primero así, ácidos débiles y bases débiles, después la autoionización del agua, después vamos a ver hidrólisis de sales, y por último disoluciones Buffer. La clase... Anita, Sí. hola, buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Anita, a mí me aparece la mitad de la pantalla en verde, no sé si será culpa cosa. Si quieren, No, vuelvo, a mí también. Sí, a mí también. vuelvo a compartir entonces. A ver, intento compartir de nuevo. Ahora medio como que se regularizó. ¿Ahí? ¿Se ve bien? Sí, sigue teniendo Bárbaro. verde, pero... Bueno, si ve, ¿pero ven todo lo que está escrito? Sí. Sí, la mayoría sí. Bien. Igual estos son los temas que vamos a ver, ácidos débiles, bases débiles, autoionización del agua, hidrólisis de sales y disoluciones Buffer. La clase que viene vamos a seguir con equilibrio iónico, pero ya vamos a ver curvas de valoración, y luego vamos a empezar con equilibrio heterogéneo, y después vamos a ver también una pequeña teoría sobre sustancias complejas. Bien, seguimos entonces. Vamos a empezar con equilibrio iónico. Bien. Bueno, el equilibrio iónico, a diferencia del equilibrio molecular que habíamos visto, se va a diferenciar en el tipo de partículas presentes en la mezcla de equilibrio. En el molecular vamos a tener únicamente la presencia de moléculas, ¿sí? De sustancias neutras, tanto los reactivos como los productos. En cambio, en el equilibrio iónico van a haber partículas iónicas, además de moléculas, ¿sí? Además de partículas de sustancias neutras. Bien. Bueno, acá se ve, por ejemplo, un equilibrio iónico que tenemos ácido clorhídrico que va a haber en solución hidrógenos, ion hidrógeno y ion cloruro.
que son sustancias iónicas. Acá en el hidróxido de sodio vamos a tener potasio, catión, y oxidrilo, anión, y acá en este cloruro de potasio vamos a tener potasio catión y cloruro anión. En esta primera etapa del equilibrio iónico vamos a estudiar la participación de las siguientes sustancias: ácidos y bases fuertes y débiles en solución acuosa, autoionización del agua y la escala de pH, sales en solución acuosa y soluciones reguladoras o BAFR. Bueno, en primer lugar les quería mostrar lo importantes que son estas sustancias, los ácidos, las bases y las sales. Nosotros cotidianamente convivimos con ellas, ¿sí? Dentro de los ácidos podemos citar los cítricos, el vinagre, la cerveza. Estas son páginas donde van a encontrar propiedades de cada cosa, ¿sí? Propiedades de los cítricos, propiedades del vinagre, propiedades de la cerveza. Después como bases también usamos todos los días bases, porque usamos jabones, que son bases, antiácidos, no sé si todos los días, pero alguno que otro puede tomar un antiácido, que son generalmente hidróxidos de magnesio. También los detergentes son básicos, ¿sí? Que usamos para lavar la ropa, para lavar los platos, para lavar el auto, bien. Y también las sales, diariamente estamos en contacto con las sales, tenemos la sal de mesa, los agrónomos van a usar fertilizantes que son todas sales, hay antiácidos que también son sales. Bien, y en cada una de las imágenes tienen abajo propiedades de cada cosa que mencionamos. Sin ácidos y sin bases no se podría fabricar ni fertilizantes, ni pigmentos, ni sales, ni productos del petróleo, ni fibras sintéticas, ni el vidrio. Los ácidos, las bases, son indispensables en la agricultura, ya que muchas plantas requieren un medio ligeramente ácido para crecer. La acidez y la basicidad desempeñan un papel fundamental en el comportamiento de todos los sistemas biológicos y todos los sistemas geológicos, o sea, donde está involucrado el suelo. Y también algunos medicamentos son ácidos, por ejemplo el ácido ascórbico, la penicilina, y algunos, bueno, estos que son ácidos, por supuesto, son estables en medios ácidos, no en medios básicos. Y otros medicamentos son básicos, como el que nombramos recién, el antiácido, el hidróxido de magnesio. Bien, entonces vamos a comenzar con la teoría en sí. Vamos a ver primero la definición de ácido y base, según Arrhenius, una persona, y según Brosten y Lowe, otro científico. Bien, para Arrhenius, un ácido es una sustancia que cuando se disuelve en agua libera hidrógenos, catión. Y una base es una sustancia que al disolverse en agua libera iones oxidrilo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el ácido clorhídrico en agua, lo que voy a tener en realidad es iones cloruro e iones hidrógeno, ¿sí? Un anión y un catión. Si tenemos, por ejemplo, el ácido acético, que es el vinagre, en agua, voy a tener en realidad iones acetato, negativos, iones hidrógeno, positivos, y también voy a tener el ácido acético tal cual como está. Fíjense cuál es la diferencia, ya vamos viendo, entre estas dos reacciones. ¿Qué notan de diferente entre estos dos ácidos? Que una es reversible y la otra no. Muy bien. Claro. Si bien los dos son ácidos, porque cumple con la teoría de Arrhenius. ¿Qué dice Arrhenius? Que cuando se disuelve en agua libera hidrógenos. Los dos, fíjense que al disolverse en agua, liberan hidrógeno. Entonces, si bien los dos cumplen con la teoría de Arrhenius, una es reversible y la otra es irreversible. Muy bien. Esta es una base, el hidróxido de sodio. En agua yo voy a tener oxidrilos y sodios, ¿sí? Cationes sodio. Entonces cumple con la definición de base de Arrhenius. ¿Qué dice una base de Arrhenius? Que al disolverse en agua libera iones oxidrilos, ¿sí? Si no entienden algo, me frenan y lo vuelvo a explicar o a repetir, ¿sí? Bien, la otra teoría, que es la teoría de Brownstein y Lowry, dice que un ácido es una sustancia, que puede ser molecular o ion, que puede transferir su protón, o sea, su hidrógeno. Anita, de rato te positivo. perdemos. ¿Eh? ¿Cómo?
Que de a ratos te perdemos y no te escuchamos. Ay, Sí, díganme, se lo que tenga entrecortó que repetir, la definición. díganmelo. Esta Pero teoría, recién. ¿La sí, teoría esta de teoría no. Arrhenius quedó clara? Sí, 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 está Sí, bien. sí. Igual, la que no hagamos se un escuchó. repaso de lo que hice hasta ahora. Hasta ahora lo único que les No, no, la expliqué. que no te escuchamos fue esta. Ah, la de Braunston y Lowry. Bueno, pero hasta ahora lo único que hicimos fue definir equilibrio iónico con respecto al equilibrio molecular, después ver la importancia que tienen los ácidos, las bases y las sales, y empezamos a definir lo que es un ácido y una base, según Arrhenius y ahora según Braunston y Lowry. Braunston y Lowry lo que dicen es que un ácido, a diferencia de Arrhenius, no es que libera el protón, sino que se lo transfiere a otra sustancia. Con protón me refiero a hidrógeno positivo, ¿sí? Bien, y una base es una sustancia que acepta el protón, no que libera oxidrilo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre las dos teorías? Es importante. ¿Se Sí, dan sí. cuenta? Uno Sí. libera hidrógenos y libera oxidrilos. Y esta otra transfiere hidrógenos y acepta hidrógenos. ¿Sí? Una base y un ácido que difieren solo en la presencia o ausencia del protón se le llama ácido-base conjugados. Entonces, también Braunston y Lowry define lo que es ácido-base conjugado, que Arrhenius no lo había definido. Entonces, por ejemplo, si tengo un ácido para Braunston y Lowry, le va a transferir al agua un hidrógeno. Este hidronio es lo mismo que escribir hidrógeno más. Es lo mismo que escribir protón. Si yo escribo hidronio, se puede escribir también como protón. Y lo que queda del ácido, ¿sí? Este se lo transfiere al agua, el A, el anión, queda cargado negativo y va a quedar como la base conjugada de ese ácido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque perdió un protón. Ahora, una base que, dijimos, acepta un protón, en este caso lo va a aceptar del agua, ¿sí? Lo que queda acá, lo que aceptó el protón, va a ser el ácido conjugado, ¿sí? De la base. Fíjense que en el agua también acá actúa como base, y lo que queda del agua como ácido. Acá el agua actúa como ácido porque está con una base, y lo que queda del agua, acá queda como base. ¿Sí? ¿Se entendieron las dos teorías? Bien. ¿Podrías volver a explicar, Anita, ¿La de Braunston y Lowry? de las... ¿De qué? ¿De qué? No te escuché. del ácido? Sí, ahora lo voy a volver a explicar. Por ejemplo, tengo ácido acético, y el ácido acético cede un protón al agua que está acá, se la va a ceder, y queda sin un protón. Entonces, lo que quedó sin un protón va a ser la base conjugada del ácido acético. ¿Sí? Y el agua va a quedar con un protón de más. Acá el amoníaco, ¿qué hace? Como es una base, va a aceptar un protón del agua y queda como el ácido conjugado, que es el amonio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Yo Bueno. te Sí, escucho Anita. medio cortado, no sé si Buenísimo. todos Seguimos estarán porque ahora, igual. si lo entendieron, lo van a tener que hacer ustedes. Escriba las ecuaciones de ionización Escucha, corta un según poco. la teoría de Braunston y Lowry para el amoníaco y para el ácido fórmico. Identifique los pares conjugados en cada caso. ¿Es posible aplicar la teoría de Arrhenius a ambas sustancias? Bueno, ahora si quieren háganlo en papel y me contestan. ¿Sí? Me contestan aunque sea lo de Arrhenius, y me contestan si les salió escribir las ecuaciones. Yo vuelvo acá si quieren y las pueden mirar de ahí. Bueno. Bien. Entonces, una vez que ya vimos
cómo se define ácido, cómo se define base. Vamos a ver lo que hoy remarcamos, que dijimos que había dos tipos de ácido, uno que tenía una reacción reversible y la otra que tenía una reacción irreversible. Bueno, esto está relacionado con la fuerza de los ácidos, ¿sí? ¿Qué es la fuerza de los ácidos? Es la capacidad que tienen para disociarse en sus iones. Se dice que un ácido es fuerte si está totalmente disociado, o sea, si la reacción es irreversible, como este de acá arriba, ¿sí? En ese caso, su coeficiente de ionización o disociación, se llama alfa, va a ser igual a 1. En cambio, un ácido débil es cuando se ioniza parcialmente, o sea que es una reacción reversible. En ese caso, alfa, que es el coeficiente de disociación o ionización, va a ser igual a X, o cualquier letra, eso X es lo que se disocia, ¿ven? HA, inicialmente, esto tengo solamente el ácido. Pero en el equilibrio tengo el ácido menos lo que pasó a ser iones, que en este caso lo llamamos X, pero puedo llamarlo con cualquier letra. Entonces, el coeficiente de ionización o disociación va a ser X, que es la cantidad que se disoció, dividido la concentración inicial del ácido. Y en ese caso va a ser menor que 1, ¿sí? Porque no está disociado o ionizado totalmente. Bien. Entonces, como es una reacción reversible, la del ácido débil, va a tener una constante de equilibrio, como habíamos visto para todas las reacciones reversibles cuando vimos equilibrio químico, ¿sí? Entonces, esta constante ya no se va a llamar Kc como en el equilibrio químico, porque está relacionada con una... Se traba todo, Anita. Ah, ¿hasta dónde escucharon? Yo de esto de fuerzas de ácido no escuché nada. Bueno, vuelvo a repetirlo, no hay problema. Pero no sé si es porque se me cortó a mí o qué pasó. No sé si Espérenme los demás te habrán escuchado. un poquito. Brownstein y Lowry lo que dicen es que un ácido, a diferencia de Arrhenius, no es que libera el protón, sino que se lo transfiere a otra sustancia. Con protón me refiero a hidrógeno positivo, ¿sí? Bien, y una base es una sustancia que acepta el protón, no que libera oxidrilo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre las dos teorías? Es importante. ¿Se dan cuenta? Uno libera hidrógenos y libera oxidrilos. Y esta otra transfiere hidrógenos y acepta hidrógenos. ¿Sí? Una base y un ácido que difieren solo en la presencia o ausencia del protón se le llama ácido-base conjugados. Entonces, también Brownstein y Lowry define lo que es ácido-base conjugado, que Arrhenius no lo había definido. Entonces, por ejemplo, si tengo un ácido para Brownstein y Lowry, le va a transferir al agua un hidrógeno. Este hidronio es lo mismo que escribir hidrógeno más. Es lo mismo que escribir protón. Si yo escribo hidronio, se puede escribir también como protón. Y lo que queda del ácido, ¿sí? Este se lo transfiere al agua, el A, el anión, queda cargado negativo y va a quedar como la base conjugada de ese ácido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque perdió un protón. Ahora, una base que, dijimos, acepta un protón, en este caso lo va a aceptar del agua, ¿sí? Lo que queda, acá, lo que aceptó el protón, va a ser el ácido conjugado, ¿sí? De la base. Fíjense que en el agua también acá actúa como base, y lo que queda del agua como ácido. Acá el agua actúa como ácido porque está con una base, y lo que queda del agua, acá queda como base. ¿Sí? ¿Se entendieron las dos teorías? Por ejemplo, tengo ácido acético, y el ácido acético cede un protón al agua que está acá, se la va a ceder, y queda sin un protón. Entonces, lo que quedó sin un protón va a ser la base conjugada del ácido acético. ¿Sí? Y el agua va a quedar con un protón de más. Acá el amoníaco, ¿qué hace? Como es una base, va a aceptar un protón del agua y queda como el ácido conjugado, que es el amonio. ¿Sí? ¿Se entiende?
¿Se entiende, chicos? Yo Bueno, te Sí, escucho Anita. medio cortado, no sé si buenísimo. todos Seguimos estarán porque igual. ahora, si lo entendieron, lo van a tener que hacer ustedes. Escriba las ecuaciones de ionización Escucha, corta un según poco. la teoría de Braunstel-Lowry para el amoníaco y para el ácido fórmico. Identifique los pares conjugados en cada caso. ¿Es posible aplicar la teoría de Arrhenius a ambas sustancias? Bueno, ahora si quieren háganlo en papel y me contestan. ¿Sí? Bien, entonces, para ácidos débiles utilizo la fórmula y pongo la constante, la concentración original del ácido, y ahora saco el pH, que era menos el logaritmo de la concentración de protones. ¿Sí? Después, el amoníaco, ¿qué hago? Planteo la ecuación de ionización del amoníaco. Bien, vienen que acá, vieron cómo lo planteé, como les decía hoy, en lugar de como amoníaco, como hidróxido de amonio. ¿Por qué? Porque me doy más cuenta que libera oxidrilo, si no, no me va a salir la ecuación de ionización. Chicos, esta flecha que pongo acá es porque me costaba mucho estar poniendo la flecha para un lado y para el otro, porque la tengo que insertar aparte como forma, y entonces puse esta flecha. Pero ustedes cuando escriban en sus carpetas pongan la flecha para un lado y abajo la flecha para el otro, ¿sí? Así se Listo. marca el equilibrio. Bien. Entonces, busco la ecuación para bases débiles y dice que la concentración de oxidrilos es la raíz de Kb por la concentración inicial de la base. Entonces reemplazo y saco el pOH. Y después hago 14 menos pOH y me da el pH. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ahora voy a hacer el otro problema que dice abajo. El pH de una solución, 0,1 molar de ácido fórmico, es 2,39, calcule la K del ácido. Acá me pueden pedir, es para que vean otra opción de problemas, que no solamente les piden el pH, sino que les pueden dar el pH y pedir otra cosa, como por ejemplo la K o el porcentaje de ionización, ¿sí? Bien. Entonces, para que vean también cómo es la función inversa del pH, porque si me dan el pH yo tengo que calcular la concentración de hidrógenos. Entonces, bueno, planteo primero la ecuación del ácido de ionización, y sé que la K va a ser la concentración de los dos productos sobre la del reactivo. Y eso es igual. Dijimos que era igual, que se disociaban en la misma cantidad, el anión con el protón, así que pongo la concentración de protones al cuadrado sobre la concentración inicial del ácido. Esta es otra manera de calcular K del ácido. Fíjense que es mucho más fácil, ¿sí? Si la quieren anotar. Bien. Entonces, el pH va a ser menos el logaritmo de la concentración de protones. De ahí voy a sacar la concentración de protones, que va a ser la inversa del pH, es 10 a la menos pH. ¿Sí? Igual ustedes en la calculadora ponen inverso logaritmo menos y ponen el número del pH. ¿Se entiende? No es que ponen 10 ustedes, ponen inverso, la función inversa logaritmo a la menos y ponen el número del pH, que en este caso es 2,39. Entonces, acá la concentración de protones me va a dar esto. Y ahora que tengo la concentración de protones, sé que la K es la concentración de protones al cuadrado sobre la concentración inicial del ácido, que era 0,1. Y eso me da la K. ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Pudieron hacerlo en la calculadora? Para sacar la concentración de protones a partir del pH, prueben. ¿Cómo es, Anita, perdón? Ponen inverso, logaritmo, a la menos, y ponen el número que es el pH. A la menos no, un menos, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora la relación entre las constantes de acidez de los ácidos y las bases, porque por ahí les sirve para algún otro tipo de problemas que les puedan llegar a tomar. Así como saber que los ácidos dipróticos o polipróticos, es decir, que tienen más de un protón y son débiles, van a tener por cada protón una constante, ¿sí? Constante 1, constante 2, ¿sí? Los que tienen 3 hidrógenos, por ejemplo el fosfórico, van a tener constante 1, constante 2 y constante 3. Es una por cada hidrógeno. Y se plantea, no sacándole todos los hidrógenos de entrada, sino en cada ecuación de equilibrio
En cada ecuación de ionización del ácido pierde un solo protón, ¿sí? Bien, y la relación entre la constante del ácido y la constante de su base conjugada va a ser igual a Kw, o sea, a Kwater, a la constante de ionización del agua. Por ejemplo, acá tenemos el ácido acético, que se ioniza en acetato y hidrógenos. Y después tenemos el acetato más agua, que da ácido acético, más oxidrilos. En este caso es un ácido porque libera hidrógenos, Ka, y en este caso es una base porque libera oxidrilos, Kb. Fíjense que si yo tacho esto con esto, y tacho esto con esto, me queda agua, es hidrógenos más oxidrilos, que es justamente Kw. ¿Sí? De ahí sale la relación que Ka por Kb es Kw. Ka es la constante de ionización del ácido, Kb la constante de ionización de la base, y Kw la constante de ionización del agua. Bien, vamos a pasar a otro tema. Hidrólisis de sales. Bien, acuérdense que vimos que cuando un ácido reaccionaba con una base, se obtenía una sal más agua. Bueno, ahora vamos a partir de la sal. Una vez que tenemos la sal, cualquier tipo de sal se ioniza totalmente, cualquiera, ¿eh? Esta viene de un ácido fuerte y de una base fuerte. Pero cualquier base, por más que venga de un ácido débil y de una base débil, se va a ionizar totalmente, en su catión y su anión. En este caso, como viene de un ácido fuerte y una base fuerte, ni el catión ni el anión se van a hidrolizar. Entonces, el pH para una sal que viene de un ácido fuerte y de una base fuerte va a estar dado por el agua. O sea que el pH acá me lo va a dar el agua pura. O sea que la concentración de protones va a ser igual a la concentración de oxidrilos, y eso ¿se acuerdan cuánto era? La raíz de Kw, que era 10 a la menos 7, ¿sí? Entonces, la concentración de protones del agua neutra es 10 a la menos 7, por lo que el pH del agua neutra es menos el logaritmo de 10 a la menos 7, o sea que el pH es igual a 7. Cuando yo tengo una sal que viene de una base fuerte y un ácido fuerte, el pH me lo va a dar la disociación del agua. Y entonces, el pH va a ser 7. ¿Por qué? Porque cuando el agua era pura, la concentración de hidrógenos era igual a la de oxidrilos y era igual a la raíz de Kwater, que era igual a 10 a la menos 7. Pero, si la sal proviene de un ácido débil y una base fuerte, la cosa ya cambia. ¿Qué va a pasar? Primero, obviamente, cuando se forma la sal, ¿no? La sal se ioniza totalmente, ya dijimos, como todas las sales se ioniza totalmente. El sodio viene de una base fuerte, lo dejo ahí, no le va a pasar nada. El cianuro viene de un ácido débil, el ácido cianhídrico. ¿Qué le va a pasar al cianuro? Se va a hidrolizar. Se va a hidrolizar sacándole un hidrógeno al agua. Entonces se va a volver a formar el ácido cianhídrico y, como le sacó un hidrógeno al agua, van a quedar los oxidrilos del agua. O sea que va a generar un pH básico mayor que 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a liberar oxidrilos. A ver, ¿qué les parece a ustedes por qué si viene de un ácido fuerte no le pasa nada y si viene de un ácido débil sí? ¿Qué les parece? ¿Por qué será? Puede ser porque el ácido débil tiene una constante. Sí, pero ¿y eso qué hace? ¿Qué hace para que le robe un hidrógeno al agua? ¿Porque no se ionizó completamente como el fuerte? Perfecto, ¿y eso por qué le va a robar un hidrógeno al agua? ¿Qué hace que le robe un hidrógeno al agua? Para terminar de completar. ¿Ustedes vieron esa diapositiva que pasamos, que dijimos que la fuerza ácida era inversa a la fuerza básica? Cuando la fuerza ácida iba para un lado, la fuerza de la base conjugada iba para el otro. Entonces, si el cianuro viene de un ácido débil, el cianuro va a ser fuerte, va a tener la capacidad de robarle al agua un hidrógeno, porque va a ser fuerte. El sodio, al venir de una base fuerte, no va a ser débil. No va a tener la posibilidad de robarle un hidrógeno al agua, ni de darle, ni de sacarle, nada.
¿sí? Ni de aceptar, digo, quise decir, ni de sacarle, no. No va a tener la posibilidad. El cianuro, al venir de un ácido débil, es fuerte, y por eso le puede robar al agua un hidrógeno, y convertirse de nuevo en ácido cianhídrico, y liberar oxidrilos. Entonces, el pH de este tipo de sales que vienen de un ácido débil y una base fuerte, va a ser alcalino, va a ser básico. Y a su vez, como esta es una reacción de equilibrio también, una reacción reversible de hidrólisis, por supuesto, como todas las reacciones reversibles, va a tener una constante. Como es de hidrólisis, se va a llamar K de hidrólisis. Y esto va a ser igual a la concentración de ácido cianhídrico por la concentración de oxidrilos sobre la concentración del cianuro, que es el anión que venía de la sal. ¿Sí? Al ionizarse totalmente el cianuro y el sodio, la concentración de cianuro o la concentración de sodio van a ser iguales a la concentración de la sal, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, esto se los dejo de deber. Ustedes hagan KW dividido Ka, planteen la KW, que es la concentración de oxidrilos por la concentración de protones, y divídanla por la Ka, que es la K del ácido cianhídrico, ¿sí? Planteen la ionización del ácido cianhídrico y planteen acá la K. Y fíjense si realmente KW sobre K es igual a K de hidrólisis. Eso se los dejo de ver. Bien, K de hidrólisis va a ser la constante de esta reacción de hidrólisis, o sea, la concentración de oxidrilos por la concentración de ácido cianhídrico sobre la concentración de cianuro. El agua no se pone en la constante porque los líquidos puros no van en las constantes, ¿sí? Bien. Entonces, Vamos por la 25, creo. bien. Sí. Ay, Dios mío. No, chicos. Agostina, ¿Daremos creo todo hoy? que menos mal que Vemos postergamos. hasta dónde llegamos. Sí, No creo creo, que estamos hasta las 7 de la tarde. menos mal que postergamos la clase de Más de biología, ¿no? las 5 no me voy a demorar, chicos. Bien. Hidrólisis, No, Anita. ¿qué? No, que justo estábamos hablando porque como teníamos química hoy íbamos a tener la primera clase por Zoom de biología. Ah, pero igual, Y como terminamos... no, pero el Power este es re largo. Pero vamos viendo, vamos a ver hasta dónde Sí, llegamos. ¿Sí? No se preocupen. Ah, claro. Bien. Entonces, hay otro tipo de sales que vienen de un ácido fuerte y de una base débil. ¿Sí? También se ionizan No está completamente. compartiendo, profe. ¿No? No, No se ve y nada en no la está pantalla. grabando. creo. Sí, estoy grabando. A ver. No aparece. No, ya voy. Estoy buscando la diapositiva por la que iba. ¿Ahora? ¿Se ve? Chicos. No. No, todavía no. Ah. Bueno, entonces hay otro tipo de sales que provienen de un ácido fuerte y una base débil, que también se ionizan totalmente, pero en este caso, el catión generado por la base, ¿sí?, es la que le va a aceptar al agua un hidrógeno, digamos, el agua va a perder un hidrógeno, claro, le va a aceptar un hidrógeno al agua. Entonces, en este caso, el amonio, ¿sí?, el catión proveniente de la sal, que venía de la base débil, es fuerte. Y entonces se va a convertir en amoníaco, o hidróxido de amonio, si quieren ponerle, más hidronio o más hidrógeno. Y entonces va a tener también una K de hidrólisis que va a ser por esta reacción de equilibrio. Y también lo que les voy a pedir a ustedes es que planteen KW, KB, y que vean si realmente coincide con K de hidrólisis. Bien. En este caso, fíjense cómo va a liberar hidronio o protones, va a generar un pH ácido, ¿sí? Entonces, vamos a ver las fórmulas para calcular el pH con una sal que deriva de un ácido fuerte y una base débil.
dijimos que iba a generar pH ácido, ¿sí? Porque iba a liberar hidronio, ¿se acuerdan? Bien, o hidrógeno. Entonces, la fórmula va a ser que la concentración de hidrógenos va a ser la raíz de KW dividido KB por la concentración de la sal. Y para las sales que derivan de ácidos débiles y bases fuertes, se va a liberar oxidrilo. Va a generar un pH alcalino básico. En ese caso la fórmula va a ser KW sobre la constante del ácido por la concentración de la sal. Esto se puede deducir de las constantes de hidrólisis, ¿sí? Así que después, si quieren, en algún momento hacemos la deducción, pero si no, en sí va a ser muy largo todo y no les va a servir. Les va a servir esto más que nada para hacer los problemas. Así que, vamos a ver cómo será el pH de las siguientes sales al disolverse en agua. ¿Cómo puedo demostrar qué tipo de pH liberan estas sales sin hacer previamente el cálculo? Bien, haciendo la ecuación, sabemos que la sal se ioniza totalmente, cualquier sal, y que aquel ion que proviene de un débil es el que va a ser fuerte y que se va a hidrolizar con el agua. Entonces, en este caso el carbonato viene del ácido carbónico, que es débil, entonces se va a hidrolizar y va a generar carbonato ácido más oxidrilos. El cloruro de amonio se va a ionizar completamente en amonio más cloruro, y dijimos que el amonio, como viene de una base débil, es el que se va a hidrolizar con el agua, y va a generar hidróxido de amonio o amoníaco más hidrógeno. En cambio, el cloruro de sodio viene de una base fuerte y de un ácido fuerte, entonces lo que va a dar el pH acá es la ionización del agua. ¿Sí? Entonces, recuerden, para sales que derivan de ácidos fuertes y bases débiles se va a usar esa ecuación. Para sales que derivan de bases fuertes y ácidos débiles, como liberan pH alcalino, se va a usar esa otra ecuación. Y ahora vamos a calcular el pH de cada uno. Bien, para el carbonato de sodio, recuerdan que les dije que los ácidos polipróticos, el ácido carbónico tiene 2 hidrógenos. Entonces tiene 2 constantes, por eso dice acá Ka2. Vamos a usar esa constante. Como libera oxidrilos, vamos a usar esa fórmula. Reemplazamos, los datos ya los tenemos, KW es 10 a la menos 14, Ka me la da, que es esta de acá, y la concentración de la sal es esta. Entonces ahí me da la concentración de oxidrilos, saco el pOH, y hago 14 menos pOH, y me da el pH. ¿Sí? ¿Vamos bien? Profe, pero si tenés 2 constantes, Claro, yo uso la 2, porque es la del carbonato, o sea, la última constante. La primera queda carbonato ácido, y la segunda queda carbonato. Es la segunda la que tengo que usar. Los ácidos polipróticos tienen una constante por cada hidrógeno. Y acá lo que vemos es que queda carbonato, no carbonato ácido. Por eso usamos la segunda, ¿sí? listo. El cloruro de amonio, tengo la KB, entonces planteo la ecuación para la sal que viene de un ácido fuerte y una base débil, y me da eso. Saco el pH directamente, porque acá saco directamente la concentración de protones, entonces directamente saco el pH. Y para el cloruro de sodio planteo la del agua, que ya sabemos que cuando el agua es neutra, la concentración de hidrógenos es igual a la de oxidrilos, y es la raíz de KW, que es 10 a la menos 7. Entonces el pH es 7. ¿Sí? Acá no es difícil calcular el pH. ¿Saben qué es lo difícil? Cuando veamos todos los tipos de sistemas, cuando veamos, ya vimos ácidos débiles y bases débiles, ácidos fuertes y bases fuertes, hidrólisis de sales, y ahora nos falta ver buffer. Bueno, lo difícil de darse cuenta es qué sistema es para saber qué fórmula tengo que usar. ¿Sí? A eso préstenle atención. Repasemos. Entonces, el pH para todos los sistemas es menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos. ¿Sí? Si yo tengo una base, hay una relación entre la concentración de hidrógenos y oxidrilos. ¿Recuerdan? Con KW.
Después, para una base débil, la concentración de oxidrilos la sacaba así, como la raíz de Kb por la concentración de la base. Y cuando tenía un ácido débil, la concentración de hidrógenos la sacaba así, la raíz de Ka por la concentración inicial del ácido. Cuando tenía una sal que derivaba de un ácido fuerte y una base débil, usaba esta ecuación. Cuando tenía una sal que venía de un ácido débil y una base fuerte, usaba esta ecuación. Bien, nos falta un sistema que se llama buffer o soluciones reguladoras. Entonces, ¿qué pasa si disolvemos una solución de ácido débil en una sal o en su base conjugada? Por ejemplo, vamos a disolver acetato de sodio en ácido acético. Entonces acá vamos a tener dos cosas. Vamos a tener la sal, que se va a ionizar, y vamos a tener el ácido, que se va a ionizar también. La de la sal siempre dijimos que era irreversible, y la del ácido débil, reversible. Entonces, tenemos que pensar qué especies hay en solución. Fíjense qué especies hay. Tengo acetato, acá tengo más acetato, tengo sodios, tengo hidrógenos, y tengo también ácido acético, ¿sí? Acetato de sodio no tengo porque se ionizó totalmente. ¿Se van dando cuenta de eso? Bien, a eso, cuando tengo un ácido conjugado en su sal, o también una base en su sal que tiene el ion conjugado, en ese caso se habla de soluciones amortiguadoras o reguladoras o buffer. Lo que tienen es que son soluciones que a la par poseen un par conjugado ácido-base y el ácido o la base es débil. Bueno, lo que hacen estas soluciones es resistir los cambios de pH cuando se le agrega algún ácido o alguna base fuerte. Fíjense, si yo tengo agua, ¿no? Agua pura, y le agrego un ácido, miren cómo cambia el pH, de 7 a 4. Al agua pura le agrego una base y cambia el pH a 10,5. Si yo tengo un buffer con el mismo pH que el agua, 7, y le agrego un ácido, miren lo que baja. De 4 que bajó el agua pura, 6,9 el buffer, casi nada. Y si le agrego una base fuerte al buffer, pasa a 7,1, de 10,5 que pasaba el agua. Entonces, ¿qué hacen las soluciones buffer? Mantener el pH en valores casi constantes, pueden variar mínimamente, cuando se le agregan ácidos o bases fuertes, o también cuando se diluye la solución. Chicos, lo que no entienden me preguntan, parece que estoy hablando sola, ¿van entendiendo? Las soluciones buffer son las que se usan para, ¿cómo se dice? Bueno, en el pHímetro hay que neutralizarlo, Regularlo. ponerlo, no me sale la palabra. Para regularlo. Para regularlo, Sí, sí, se usan buffer conocidos para poder regular, calibrar el pHímetro. Sí, se usan buffer de pH 4 para tener pH ácido regulado, uno de pH 10 para tener pH básico regulado, y uno de pH 7 para que esté bien en el medio, ¿sí? Sí, tal cual. Pero las soluciones buffer se usan para 10.000 cosas. En los alimentos se usan un montón los buffer. Bueno, en el cuerpo humano hay un montón de soluciones buffer. Son soluciones muy importantes, ¿sí? Porque se encargan justamente de eso. Vos fíjate que si la sangre variara un poquito el pH, nos morimos. Viste que mínimamente varía cuando te sacan el pH. O cuando te hacen medio interno, si te cambia mucho el pH, es que ya estás. ¿Sí? El pH tiene que ser en los líquidos biológicos muy, muy exacto. En la orina también. ¿Sí? Y bueno, y sirven para un montón de cosas los buffers. Bien. Entonces, ¿cómo se compone una solución buffer? De una especie, ya sea una base o un ácido débil, y su par conjugado que puede estar dado por una sal. Por ejemplo, si tengo ácido acético, puedo tener la sal de acetato, que es el anión conjugado del ácido, de sodio, o acetato de potasio. Y los que son con base débil tienen la sal conjugada. Por ejemplo, el amoníaco con cloruro de amonio. Bien. Es mejor que los buffers estén bastante concentrados,
Porque cuanto más concentración tengan, menos van a variar si les agregamos ácidos o bases fuertes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los buffers van a tener una especie ácida o una especie básica. Y una especie básica, perdón. Tanto los ácidos como los básicos, ¿no? Los buffers ácidos como los buffers básicos van a tener una especie ácida y una especie básica, ¿sí? Porque tienen su par conjugado. Entonces, cuando yo agrego un ácido, va a reaccionar la parte básica del buffer. Y cuando agrego una base, va a reaccionar la parte ácida del buffer. ¿Se entiende? Entonces, la especie ácida va a reaccionar con los iones oxidrilo y la especie básica va a reaccionar con los iones hidrógeno que se le agregue. ¿Se entiende lo que va a hacer el buffer? Sí, sí. Bien. Por ejemplo, vamos acá a ver ahora el cálculo, la cosa práctica de cómo se calcula el pH de los buffers. Es muy simple. Entonces, por ejemplo, planteamos un buffer que tiene un ácido débil y su base conjugada. El ácido débil es una reacción reversible, recuerdan que se ionizaba parcialmente. Y la sal se ionizaba totalmente. Tengo que plantear las dos ecuaciones cuando hablo de buffer. Y voy a plantear la constante del ácido, ¿sí? Que son los productos, los iones, sobre el ácido original. Entonces, si despejo de acá la concentración de hidrógenos, acá no va a ser lo mismo esto que esto, la concentración de hidrógenos que la concentración de acetatos. ¿Por qué? Porque el acetato no solo viene de acá, que esta así va a ser igual a los hidrógenos, sino que también viene de acá. Entonces acá no puedo poner protones al cuadrado, ¿sí? Porque esta no va a ser igual a la de hidrógenos. Entonces, si despejo la concentración de hidrógenos de acá, me va a dar que es igual a la constante del ácido por la concentración del ácido original sobre la concentración del acetato que proviene de la sal, del anión, digamos, pero que proviene de la sal. Entonces, la concentración de hidrógenos va a ser la constante del ácido por la concentración inicial del ácido sobre la concentración inicial de la base o de la sal. Acá pueden poner KB, CB o CS, que es de la sal. Esto va a ser cuando tengo un buffer ácido para calcular la concentración de hidrógenos. Entonces, cuando... ¿Hola? Sí. Perdón. Sí. ¿Puedes volver a la anterior diapositiva? La segunda ecuación, ¿de dónde viene entonces? ¿Esta? Sí, esa. Y porque el buffer tiene dos cosas, mirá, tiene el ácido débil y su base conjugada que viene de una sal. Ah, claro, y las... Entonces, esta es la sal que te da también el anión del ácido y este el sodio que no importa. Claro. Muchas gracias. No. Ahora, cuando disolvemos una base débil y la sal del ácido conjugado, ¿qué sucede? Lo siguiente. La sal se ioniza completamente, ¿sí? Y la base débil también es una ecuación reversible, o sea, una reacción reversible que tiene una KB de ionización. Entonces, la solución reguladora va a estar formada por este amonio y por el amoníaco, que también se puede escribir como NH4OH, ¿recuerdan? Bien. Entonces, NH4OH o amoníaco más agua da amonio más oxidrilo. Si el cloro de amonio, esta es una reacción reversible, así que tiene una KB. En cambio, la sal se ioniza completamente y me da amonio más cloruro. Entonces la KB va a ser la concentración de amonio por la concentración de oxidrilo, que son los productos, sobre la concentración de amoníaco o la concentración de hidróxido de amonio. De acá voy a despejar la concentración de oxidrilos. Entonces la concentración de oxidrilos va a ser la K de la base por la concentración... ¿Sí? Se puso verde. Oh. ¿Ahora? Ahí está. ¿Se ve bien ahora? Bueno, entonces despejo de acá, de la KB, de la base, voy a despejar la concentración de oxidrilos, que va a ser igual a la KB por la concentración de la base inicial sobre la concentración del ácido conjugado o de la sal. Entonces acá la concentración de oxidrilos va a ser la constante de la base por la concentración de la base inicial sobre la concentración del ácido conjugado que viene de la sal o sobre la concentración de la sal.
Bueno, entonces vamos a calcular el pH de una solución buffer de ácido acético en acetato de sodio. Te da la Ka del ácido acético y te da las concentraciones del ácido y de su base conjugada. ¿Cuál sería el ácido? ¿El ácido acético? Muy bien. ¿Y la base conjugada? El acetato de sodio. Perfecto. Entonces, pongo la fórmula, bueno, primero hago las dos ecuaciones para saber que estoy en presencia de un buffer. Hago la ionización total de la sal y la ecuación reversible del ácido débil, o la reacción reversible del ácido débil. Entonces sé que estoy en presencia de un buffer ácido, que es acético acetato. Pongo la fórmula para calcular la concentración de protones de un buffer ácido, que es la concentración del ácido por la K del ácido sobre la concentración de la base o la concentración de la sal. Esta es la base conjugada que viene de la sal, si no puedo poner directamente la concentración de la sal. Entonces, la concentración de hidrógenos va a ser la Ka, que es 1,8, que me la da ahí, por la concentración del ácido, 0,4, sobre la de la base, 0,4. Entonces, esto da 1,8 por 10 a la menos 5, y saco el pH menos el logaritmo de la concentración de protones, me da pH 4,74. ¿Vieron? Es simple, los cálculos son simples. Lo que tengo que hacer es darme cuenta qué sistema tengo, si tengo para ver qué fórmula usar. Si tengo un ácido débil, una base débil, si tengo una sal que proviene de un ácido débil y una base fuerte, si tengo una sal que proviene de una base débil y un ácido fuerte, si tengo un buffer ácido, si tengo un buffer básico, ¿sí? Bien. Entonces, el otro dice, determina el pH de una solución de amoníaco 0,35 molar y cloruro de amonio, ¿sí? Entonces hago la ionización del cloruro de amonio, de la sal total, y la reacción reversible de la base. Estoy en presencia de un buffer básico, amoníaco-amonio. Pongo la fórmula para calcular el pH de un buffer básico. Obviamente, como es básico, voy a calcular concentración de oxidrilos. Eso va a ser la concentración de la base por la constante de la base sobre la constante del ácido conjugado o de la sal. ¿Sí? Del ácido conjugado o de la sal. Entonces, la concentración de oxidrilos, reemplazo, saco el pOH y de ahí saco el pH, con 14 menos pOH. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, y esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es muy conocida y me va a servir después para, porque me indica cómo regulan el buffer, el pH. Entonces me va a servir después cuando tenga problemas donde le agrego un ácido fuerte para ver cómo cambia el pH, o una base fuerte para ver cómo cambia el pH. Lo que hace la ecuación de Henderson-Hasselbalch es logaritmizar todo, le pone logaritmo a todo. Entonces, si le pone menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, me queda pH. Si le pone menos al logaritmo de la constante del ácido, me queda pKa. Más el logaritmo, fíjense, acá le puse el signo más porque cambió CB sobre CA. Si no, sería menos el logaritmo de CA sobre CB. ¿Sí? Pero es más el logaritmo de cambia lo que está dividiendo multiplicando y lo que está multiplicando dividiendo, entonces por eso le cambia el más al logaritmo, ¿sí? Y entonces, una vez que ya vimos cómo se define ácido, cómo se define base, vamos a ver lo que hoy remarcamos, que dijimos que había dos tipos de ácido, uno que tenía una reacción reversible y la otra que tenía una reacción irreversible. Bueno, esto está relacionado con la fuerza de los ácidos, ¿sí? ¿Qué es la fuerza de los ácidos? Es la capacidad que tienen para disociarse en sus iones. Se dice que un ácido es fuerte si está totalmente disociado, o sea, si la reacción es irreversible, como este de acá arriba, ¿sí? En ese caso, su coeficiente de ionización o disociación, se llama alfa, va a ser igual a 1. En cambio, un ácido débil es cuando se ioniza parcialmente, o sea que es una reacción reversible. En ese caso, alfa, que es el coeficiente de disociación o ionización, va a ser igual a X, o cualquier letra, eso X es lo que se disocia, ¿ven? HA
inicialmente tengo solamente el ácido. Pero en el equilibrio tengo el ácido menos lo que pasó a ser iones, que en este caso lo llamamos X, pero puedo llamarlo con cualquier letra. Entonces, el coeficiente de ionización o disociación va a ser X, que es la cantidad que se disoció, dividido la concentración inicial del ácido. Y en ese caso va a ser menor que 1, ¿sí? Porque no está disociado o ionizado totalmente. Bien. Entonces, como es una reacción reversible, la del ácido débil, va a tener una constante de equilibrio, como habíamos visto para todas las reacciones reversibles cuando vimos equilibrio químico, ¿sí? Entonces, esta constante ya no se va a llamar Kc como en el equilibrio químico. Bien, entonces, para ácidos débiles utilizo la fórmula y pongo la constante, la concentración original del ácido, y ahora saco el pH, que era menos el logaritmo de la concentración de protones. ¿Sí? Después, el amoníaco, ¿qué hago? Planteo la ecuación de ionización del amoníaco. Bien, ¿vienen que acá? ¿Vieron cómo lo planteé? Como les decía hoy, en lugar de como amoníaco, como hidróxido de amonio. ¿Por qué? Porque me doy más cuenta que libero oxidrilo, si no, no me va a salir la ecuación de ionización. Chicos, esta flecha que pongo acá es porque me costaba mucho estar poniendo la flecha para un lado y para el otro, porque la tengo que insertar aparte como forma, y entonces puse esta flecha. Pero ustedes cuando escriban en sus carpetas pongan la flecha para un lado y abajo la flecha para el otro, ¿sí? Así se marca el equilibrio. Bien. Entonces, busco la ecuación para bases débiles y dice que la concentración de oxidrilos es la raíz de Kb por la concentración inicial de la base. Entonces reemplazo y saco el pOH. Y después hago 14 menos pOH y me da el pH. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ahora voy a hacer el otro problema que dice abajo. El pH de una solución, 0,1 molar de ácido fórmico, es 2,39, calcule la K del ácido. Acá me pueden pedir, es para que vean otra opción de problemas, que no solamente les piden el pH, sino que les pueden dar el pH y pedir otra cosa, como por ejemplo la K, o el porcentaje de ionización, ¿sí? Bien. Entonces, para que vean también cómo es la función inversa del pH, porque si me dan el pH yo tengo que calcular la concentración de hidrógenos. Entonces, bueno, planteo primero la ecuación del ácido de ionización, y sé que la K va a ser la concentración de los dos productos sobre la del reactivo. Y eso es igual. Dijimos que era igual, que se disociaban en la misma cantidad, el anión con el protón, así que pongo la concentración de protones al cuadrado sobre la concentración inicial del ácido. Esta es otra manera de calcular K del ácido. Fíjense que es mucho más fácil, ¿sí? Si la quieren anotar. Bien. Entonces, el pH va a ser menos el logaritmo de la concentración de protones. De ahí voy a sacar la concentración de protones, que va a ser la inversa del pH, es 10 a la menos pH. ¿Sí? Igual ustedes en la calculadora ponen inverso logaritmo menos y ponen el número del pH. ¿Se entiende? No es que ponen 10 ustedes, ponen inverso, la función inversa logaritmo a la menos y ponen el número del pH, que en este caso es 2,39. Entonces, acá la concentración de protones me va a dar esto. Y ahora que tengo la concentración de protones, sé que la K es la concentración de protones al cuadrado sobre la concentración inicial del ácido, que era 0,1. Y eso me da la K. ¿Sí? Sí. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Pudieron hacerlo en la calculadora? Para sacar la concentración de protones a partir del pH, prueben. ¿Cómo es, Anita, perdón? Ponen inverso, logaritmo, a la menos, y ponen el número que es el pH. A la menos no, un menos, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora la relación entre las constantes de acidez de los ácidos y las bases, porque por ahí les sirve para algún otro tipo de problemas que les puedan llegar a tomar. Así como saber que los ácidos dipróticos o polipróticos, es decir, que tienen más de un protón y son débiles, van a tener por cada protón una constante, ¿sí? Constante 1, constante 2, ¿sí? Los que tienen 3 hidrógenos, por ejemplo el fosfórico, van a tener constante 1, constante 2 y constante 3. Es una por cada hidrógeno.
y se plantea no sacándole todos los hidrógenos de entrada, sino en cada ecuación de equilibrio, en cada ecuación de ionización del ácido, pierde un solo protón, ¿sí? Bien, y la relación entre la constante del ácido y la constante de su base conjugada va a ser igual a Kw, o sea, a Kwater, a la constante de ionización del agua. Por ejemplo, acá tenemos el ácido acético, que se ioniza en acetato y hidrógenos. Y después tenemos el acetato más agua, que da ácido acético, más oxidrilos. En este caso es un ácido porque libera hidrógenos, Ka, y en este caso es una base porque libera oxidrilos, Kb. Fíjense que si yo tacho esto con esto, y tacho esto con esto, me queda agua, es hidrógenos más oxidrilos, que es justamente Kw. ¿Sí? De ahí sale la relación que Ka por Kb es Kw. Ka es la constante de ionización del ácido, Kb la constante de ionización de la base, y Kw la constante de ionización del agua. Bien, vamos a pasar a otro tema. Hidrólisis de sales. Bien, acuérdense que vimos que cuando un ácido reaccionaba con una base, se obtenía una sal más agua. Bueno, ahora vamos a partir de la sal. Una vez que tenemos la sal, cualquier tipo de sal se ioniza totalmente, cualquiera, ¿eh? Esta viene de un ácido fuerte y de una base fuerte. Pero cualquier base, por más que venga de un ácido débil y de una base débil, se va a ionizar totalmente, en su catión y su anión. En este caso, como viene de un ácido fuerte y una base fuerte, ni el catión ni el anión se van a hidrolizar. Entonces, el pH para una sal que viene de un ácido fuerte y de una base fuerte va a estar dado por el agua. O sea que el pH acá me lo va a dar el agua pura. O sea que la concentración de protones va a ser igual a la concentración de oxidrilos, y eso ¿se acuerdan cuánto era? La raíz de Kw, que era 10 a la menos 7, ¿sí? Entonces, la concentración de protones del agua neutra es 10 a la menos 7, por lo que el pH del agua neutra es menos el logaritmo de 10 a la menos 7, o sea que el pH es igual a 7. Cuando yo tengo una sal que viene de una base fuerte y un ácido fuerte, el pH me lo va a dar la disociación del agua. Y entonces, el pH va a ser 7. ¿Por qué? Porque cuando el agua era pura, la concentración de hidrógenos era igual a la de oxidrilos y era igual a la raíz de Kwater, que era igual a 10 a la menos 7. Pero, si la sal proviene de un ácido débil y una base fuerte, la cosa ya cambia. ¿Qué va a pasar? Primero, obviamente, cuando se forma la sal, ¿no? La sal se ioniza totalmente, ya dijimos, como todas las sales se ioniza totalmente. El sodio viene de una base fuerte, lo dejo ahí, no le va a pasar nada. El cianuro viene de un ácido débil, el ácido cianhídrico. ¿Qué le va a pasar al cianuro? Se va a hidrolizar. Se va a hidrolizar sacándole un hidrógeno al agua. Entonces se va a volver a formar el ácido cianhídrico y, como le sacó un hidrógeno al agua, van a quedar los oxidrilos del agua. O sea que va a generar un pH básico mayor que 7. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a liberar oxidrilos. A ver, ¿qué les parece a ustedes por qué si viene de un ácido fuerte no le pasa nada y si viene de un ácido débil sí? ¿Qué les parece? ¿Por qué será? Puede ser porque el ácido débil tiene una constante. Sí, pero ¿y eso qué hace? ¿Qué hace para que le robe un hidrógeno al agua? ¿Por qué no se ionizó completamente como el fuerte? Perfecto, ¿y eso por qué le va a robar un hidrógeno al agua? ¿Qué hace que le robe un hidrógeno al agua? Para terminar de completar. ¿Ustedes vieron esa diapositiva que pasamos, que dijimos que la fuerza ácida era inversa a la fuerza básica? Cuando la fuerza ácida iba para un lado, la fuerza de la base conjugada iba para el otro. Entonces, si el cianuro viene de un ácido débil, el cianuro va a ser fuerte, va a tener la capacidad de robarle al agua un hidrógeno, porque va a ser fuerte. El sodio, al venir de una base fuerte, no va a ser débil.
no va a tener la posibilidad de robarle un hidrógeno al agua, ni de darle, ni de sacarle, nada, ¿sí? Ni de aceptar, digo, quise decir, ni de sacarle, no. No va a tener la posibilidad. El cianuro, al venir de un ácido débil, es fuerte, y por eso le puede robar al agua un hidrógeno, y convertirse de nuevo en ácido cianhídrico, y liberar oxidrilos. Entonces, el pH de este tipo de sales que vienen de un ácido débil y una base fuerte va a ser alcalino, va a ser básico. Y a su vez, como esta es una reacción de equilibrio también, una reacción reversible de hidrólisis, por supuesto, como todas las reacciones reversibles, va a tener una constante. Como es de hidrólisis, se va a llamar K de hidrólisis. Y esto va a ser igual a la concentración de ácido cianhídrico por la concentración de oxidrilos sobre la concentración del cianuro, que es el anión que venía de la sal. ¿Sí? Al ionizarse totalmente el cianuro y el sodio, la concentración de cianuro o la concentración de sodio van a ser iguales a la concentración de la sal. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, esto se los dejo de deber. Ustedes hagan KW dividido Ka. Planteen la KW, que es la concentración de oxidrilos por la concentración de protones, y divídanla por la Ka, que es la K del ácido, el ácido cianhídrico. ¿Sí? Planteen la ionización del ácido cianhídrico y planteen acá la Ka. Y fíjense si realmente KW sobre K es igual a K de hidrólisis. Eso se los dejo de ver. Bien, K de hidrólisis va a ser la constante de esta reacción de hidrólisis, o sea, la concentración de oxidrilos por la concentración de ácido cianhídrico sobre la concentración de cianuro. El agua no se pone en la constante porque los líquidos puros no van en las constantes, ¿sí? Bueno, entonces hay otro tipo de sales que provienen de un ácido fuerte y una base débil, que también se ionizan totalmente, pero en este caso, el catión generado por la base, ¿sí?, es la que le va a aceptar al agua un hidrógeno, digamos, le va, el agua va a perder un hidrógeno, claro, le va a aceptar un hidrógeno al agua. Entonces, en este caso, el amonio, ¿sí?, el catión proveniente de la sal, que venía de la base débil, es fuerte. Y entonces se va a convertir en amoníaco, o hidróxido de amonio, si quieren ponerle, más hidronio o más hidrógeno. Y entonces va a tener también una K de hidrólisis que va a ser por esta reacción de equilibrio. Y también lo que les voy a pedir a ustedes que planteen KW, KB, y que vean si realmente coincide con K de hidrólisis. Bien. En este caso, fíjense cómo va a liberar hidronio o protones, va a generar un pH ácido, ¿sí? Entonces, vamos a ver las fórmulas para calcular el pH con una sal que deriva de un ácido fuerte y una base débil. Dijimos que iba a generar pH ácido, ¿sí? Porque iba a liberar hidronio, ¿se acuerdan? Bien, o hidrógeno. Entonces, la fórmula va a ser que la concentración de hidrógenos va a ser la raíz de KW dividido KB por la concentración de la sal. Y para las sales que derivan de ácidos débiles y bases fuertes, se va a liberar oxidrilo. Va a generar un pH alcalino básico. En ese caso la fórmula va a ser KW sobre la constante del ácido por la concentración de la sal. Esto se puede deducir de las constantes de hidrólisis, ¿sí? Así que después, si quieren, en algún momento hacemos la deducción, pero si no, en sí va a ser muy largo todo y no les va a servir. Les va a servir esto más que nada para hacer los problemas. Así que vamos a ver cómo será el pH de las siguientes sales al disolverse en agua. ¿Cómo puedo demostrar qué tipo de pH liberan estas sales sin hacer previamente el cálculo? Bien, haciendo la ecuación, sabemos que la sal se ioniza totalmente, cualquier sal, y que aquel ion que proviene de un débil es el que va a ser fuerte y que se va a hidrolizar con el agua. Entonces, en este caso el carbonato viene del ácido carbónico, que es débil, entonces se va a hidrolizar y va a generar carbonato ácido más oxidrilos. El cloruro de amonio se va a ionizar completamente en amonio más cloruro,
Y dijimos que el amonio, como viene de una base débil, es el que se va a hidrolizar con el agua y va a generar hidróxido de amonio o amoníaco más hidrógeno. En cambio, el cloruro de sodio viene de una base fuerte y de un ácido fuerte, entonces lo que va a dar el pH acá es la ionización del agua. ¿Sí? Entonces, recuerden, para sales que derivan de ácidos fuertes y bases débiles se va a usar esa ecuación. Para sales que derivan de bases fuertes y ácidos débiles, como liberan pH alcalino, se va a usar esa otra ecuación. Y ahora vamos a calcular el pH de cada uno. Bien, para el carbonato de sodio, recuerdan que les dije que los ácidos polipróticos, el ácido carbónico tiene 2 hidrógenos. Entonces tiene 2 constantes, por eso dice acá K2. Vamos a usar esa constante. Como libera oxidrilos, vamos a usar esa fórmula. Reemplazamos, los datos ya los tenemos, KW es 10 a la menos 14, Ka me la da, que es esta de acá, y la concentración de la sal es esta. Entonces ahí me da la concentración de oxidrilos, saco el pOH, y hago 14 menos pOH, y me da el pH. ¿Sí? ¿Vamos bien? Profe, pero si tenés 2 constantes, Claro, yo uso la 2, porque es la del carbonato, o sea, la última constante. La primera queda carbonato ácido, y la segunda queda carbonato. Es la segunda la que tengo que usar. Los ácidos polipróticos tienen una constante por cada hidrógeno. Y acá lo que vemos es que queda carbonato, no carbonato ácido. Por eso usamos la segunda, ¿sí? listo. El cloruro de amonio, tengo la KB, entonces planteo la ecuación para la sal que viene de un ácido fuerte y una base débil, y me da eso. Saco el pH directamente, porque acá saco directamente la concentración de protones, entonces directamente saco el pH. Y para el cloruro de sodio planteo la del agua, que ya sabemos que cuando el agua es neutra, la concentración de hidrógenos es igual a la de oxidrilos, y es la raíz de KW, que es 10 a la menos 7. Entonces el pH es 7. ¿Sí? Acá no es difícil calcular el pH. ¿Saben qué es lo difícil? Cuando veamos todos los tipos de sistemas, cuando veamos, ya vimos ácidos débiles y bases débiles, ácidos fuertes y bases fuertes, hidrólisis de sales, y ahora nos falta ver buffer. Bueno, lo difícil de darse cuenta es qué sistema es para saber qué fórmula tengo que usar. ¿Sí? A eso préstenle atención. Repasemos. Entonces, el pH para todos los sistemas es menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos. ¿Sí? Si yo tengo una base, hay una relación entre la concentración de hidrógenos y oxidrilos. ¿Recuerdan? Con KW. Después, para una base débil, la concentración de oxidrilos la sacaba así, como la raíz de KB por la concentración de la base. Y cuando tenía un ácido débil, la concentración de hidrógenos la sacaba así, la raíz de Ka por la concentración inicial del ácido. Cuando tenía una sal que derivaba de un ácido fuerte y una base débil, usaba esta ecuación. Cuando tenía una sal que venía de un ácido débil y una base fuerte, usaba esta ecuación. Bien, nos falta un sistema que se llama buffer o soluciones reguladoras. Entonces, ¿qué pasa si disolvemos una solución de ácido débil en una sal o en su base conjugada? Por ejemplo, vamos a disolver acetato de sodio en ácido acético. Entonces acá vamos a tener dos cosas. Vamos a tener la sal, que se va a ionizar, y vamos a tener el ácido, que se va a ionizar también. La de la sal siempre dijimos que era irreversible, y la del ácido débil, reversible. Entonces, tenemos que pensar qué especies hay en solución. Fíjense qué especies hay. Tengo acetato, acá tengo más acetato, tengo sodios, tengo hidrógenos, y tengo también ácido acético, ¿sí? Acetato de sodio no tengo porque se ionizó totalmente. ¿Se van dando cuenta de eso? Bien, a eso, cuando tengo un ácido conjugado en su sal, o también una base en su sal que tiene el ion conjugado,
En ese caso se habla de soluciones amortiguadoras o reguladoras o buffer. Lo que tienen es que son soluciones que a la par poseen un par conjugado ácido-base y el ácido o la base es débil. Bueno, lo que hacen estas soluciones es resistir los cambios de pH cuando se le agrega algún ácido o alguna base fuerte. Fíjense, si yo tengo agua, ¿no? Agua pura, y le agrego un ácido, miren cómo cambia el pH, de 7 a 4. Al agua pura le agrego una base y cambia el pH a 10,5. Si yo tengo un buffer con el mismo pH que el agua, 7, y le agrego un ácido, miren lo que baja. De 4 que bajó el agua pura, 6,9 el buffer, casi nada. Y si le agrego una base fuerte al buffer, pasa a 7,1, de 10,5 que pasaba el agua. Entonces, ¿qué hacen las soluciones buffer? Mantener el pH en valores casi constantes, pueden variar mínimamente, cuando se le agregan ácidos o bases fuertes, o también cuando se diluye la solución. ¿Cómo se compone una solución buffer? De una especie, ya sea una base o un ácido débil, y su par conjugado que puede estar dado por una sal. Por ejemplo, si tengo ácido acético, puedo tener la sal de acetato, que es el anión conjugado del ácido, de sodio, o acetato de potasio. Y los que son con base débil tienen la sal conjugada. Por ejemplo, el amoníaco con cloruro de amonio. Bien. Es mejor que los buffer estén bastante concentrados, porque cuanto más concentración tengan, menos van a variar si les agregamos ácidos o bases fuertes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los buffers van a tener una especie ácida o una especie básica. Y una especie básica, perdón. Tanto los ácidos como los básicos, ¿no? Los buffers ácidos como los buffers básicos van a tener una especie ácida y una especie básica, ¿sí? Porque tienen su par conjugado. Entonces, cuando yo agrego un ácido, va a reaccionar la parte básica del buffer. Y cuando agrego una base, va a reaccionar la parte ácida del buffer. ¿Se entiende? Entonces, la especie ácida va a reaccionar con los iones oxidrilo y la especie básica va a reaccionar con los iones hidrógeno que se le agregue. ¿Se entiende lo que va a ser el buffer? Sí, sí. Bien. Por ejemplo, vamos acá a ver ahora el cálculo, la cosa práctica de cómo se calcula el pH de los buffers. Es muy simple. Entonces, por ejemplo, planteamos un buffer que tiene un ácido débil y su base conjugada. El ácido débil es una reacción reversible, recuerdan que se ionizaba parcialmente. Y la sal se ionizaba totalmente. Tengo que plantear las dos ecuaciones cuando hablo de buffer. Y voy a plantear la constante del ácido, ¿sí? Que son los productos, los iones, sobre el ácido original. Entonces, si despejo de acá la concentración de hidrógenos, acá no va a ser lo mismo esto que esto, la concentración de hidrógenos que la concentración de acetatos. ¿Por qué? Porque el acetato no solo viene de acá, que esta sí va a ser igual a los hidrógenos, sino que también viene de acá. Entonces acá no puedo poner protones al cuadrado, ¿sí? Porque esta no va a ser igual a la de hidrógenos. Entonces, si despejo la concentración de hidrógenos de acá, me va a dar que es igual a la constante del ácido por la concentración del ácido original sobre la concentración del acetato que proviene de la sal, del anión, digamos, pero que proviene de la sal. Entonces, la concentración de hidrógenos va a ser la constante del ácido por la concentración inicial del ácido sobre la concentración inicial de la base o de la sal. Acá pueden poner Cb o Cs, que es de la sal. Esto va a ser cuando tengo un buffer ácido para calcular la concentración de hidrógenos. Ahora, cuando disolvemos una base débil y la sal del ácido conjugado, ¿qué sucede? Lo siguiente. La sal se ioniza completamente, ¿sí? Y la base débil también es una ecuación reversible, o sea, una reacción reversible que tiene una Kb de ionización. Entonces, la solución reguladora va a estar formada por este amonio y por el amoníaco, que también se puede escribir como NH4OH, ¿recuerdan? Bien.
Bien. Entonces, NH4OH o amoníaco más agua da amonio más oxidrilo. Si el cloruro de amonio, esta es una reacción reversible, así que tiene una KB. Bueno, entonces esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que lo que hace es aplicar el menos logaritmo a todo, ¿sí? Agarra la constante, agarra, por ejemplo, cómo se calcula la concentración de protones en un buffer ácido, y le aplica menos el logaritmo, y cómo se calcula la concentración de oxidrilos en un buffer básico, y le aplica menos el logaritmo a todo. Y yo les decía que este más es porque intercambia CA por CB, si no sería menos el logaritmo, porque la función P es menos el logaritmo, ¿recuerdan? Pero acá, como se intercambian CA y CB, pone más logaritmo. Bien. ¿Cómo es el mecanismo de la regulación de un buffer? Bien, lo que hace, no sé si estoy grabando. Sí. Sí. Bien, lo que hace el buffer es que cuando yo le agrego un ácido, ¿qué pasa? Reacciona la parte básica del buffer, la base conjugada, ¿sí? Y entonces trata de regenerar el ácido original, por ejemplo, que sea un buffer ácido y le agrego ácido clorhídrico, actúa el anión del ácido. Y ese anión lo que hace es desplazar el equilibrio para la derecha, y con esos protones que toma del ácido clorhídrico, regenera el ácido original. Bien, si yo le agrego una base, hidróxido, va a reaccionar la parte ácida del buffer. Entonces lo que hace la parte ácida del buffer es regenerar el anión del ácido, ¿sí? Entonces desplaza el equilibrio para este lado, para la derecha. Así es como regula, así es la acción amortiguadora del buffer. ¿Se entiende? Si yo agrego un ácido, reacciona la parte básica del buffer y lo trate de anular, generando más ácido original. Y si agrego oxidrilos, reacciona la parte ácida del buffer, generando anión del ácido, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando agrego oxidrilos, dijimos que reaccionaba la parte ácida, ¿no es cierto? Entonces la parte ácida va a disminuir y va a aumentar la parte básica. Y el equilibrio se va a desplazar hacia el anión del ácido, ¿sí? Cuando agrego hidrógenos, va a actuar la parte básica del buffer. Entonces va a disminuir porque va a actuar. Y va a aumentar la parte ácida. Entonces, el equilibrio hidrógenos, cuando agrego hidrógenos, se va a desplazar hacia la formación del ácido original, ¿sí? A la parte ácida del buffer se la llama reserva ácida, y a la parte básica del buffer se la llama reserva básica o reserva alcalina. Entonces, si aumenta la concentración de protones, aumentan los moles de ácido y disminuyen los moles de la sal. O sea, que si yo agrego un ácido a un buffer, para calcular la concentración del ácido nuevo, voy a tener que sumarle los moles del ácido que estoy agregando, y a la parte básica del buffer, o sea, al anión, le voy a tener que restar los moles del ácido que estoy agregando. ¿Sí? Así es como voy a hacer en los problemas. Si aumento la concentración de oxidrilos, van a disminuir los moles de ácido y van a aumentar los moles de la sal. O sea que si agrego oxidrilos, le voy a sumar esos moles de oxidrilo a la parte básica del buffer y se los voy a restar a la parte ácida. Así simplemente voy a hacer, para volver, cuando le agrego un ácido a una base, recalcular las concentraciones originales de la parte ácida y de la parte básica del buffer. ¿Sí? Al revés, si tengo un buffer básico, ¿sí? Entonces, si tengo un buffer básico y aumenta la concentración de hidrógenos, aumentan los moles de la sal y disminuyen los moles de la base. Y si agrego oxidrilos, disminuyen los moles de la sal, que es la parte básica, y aumentan, perdón, que es la parte ácida, y aumentan los moles de la base, y entonces va a aumentar el pH. ¿Se entiende? Bien.
Nosotros dijimos que el buffer regulaba cuando le agregábamos un ácido o una base fuerte o cuando lo diluíamos. Bueno, ¿por qué cuando lo diluíamos también regulaba? Bueno, acá está la explicación. Por ejemplo, acá tengo una solución que tiene 0,05 molar de ácido acético y 0,1 molar de acetato. Ahora, le agrego 1 litro más de agua y me quedan 0,025 moles de acético y 0,05 moles de acetato. Lo que pasa es que cuando yo pongo la fórmula para calcular los hidrógenos en un buffer, fíjense que la concentración de ácido y la base conjugada me quedan dividiendo, me quedan en una relación. Si yo cambio las dos concentraciones, me queda la misma relación. Si yo divido estas concentraciones y divido estas concentraciones, es lo mismo. Por eso, cuando se diluye un buffer, no cambia la concentración de hidrógenos, entonces no cambia el pH. ¿Sí? Bien. Esto es algo para que lo sepan y por ahí se toman la parte teórica, pero esto ya no es para los problemas, me quedan 2 diapositivas, donde voy a explicarles lo que es cuando un buffer es bueno. Esto les va a servir después para cuando ustedes trabajen, más que nada. Bueno, un buffer es bueno cuando la máxima, o sea, cuando la relación entre las concentraciones del ácido y la base conjugada son iguales, ¿sí? O son 1. O sea, que cuando el pH es igual al pK o el pOH es igual al pKb, ese es un buen buffer, muy buen buffer. ¿Y cuál es un rango, no? Podemos poner un rango para que sea buen buffer, no exactamente que sean iguales las concentraciones de la base y del ácido. Bueno, puede ser que haya una relación de 10 a 0,1. Si hay una relación de 10 a 0,1 entre las concentraciones de la base y del ácido, ese buffer sigue siendo bueno. Hasta ahí, ese es el límite. Ya después, un buffer que tenga una relación mayor de 10 a 0,1, ya deja de ser bueno. Entonces, para eso, el pH del buffer que quiero preparar tiene que ser igual al pKa, si es un buffer ácido, más 1, o al pKb, si es un buffer básico, más 1, o al pKa menos 1, o al pKb menos 1. Esos son muy buenos buffers. Cuando ustedes van a buscar un buffer, tienen que fijarse entonces, en conclusión, que el pH sea igual al pKa, o sea, de la constante del ácido, más menos 1, o, en el caso de que sea un buffer básico, que el pOH sea igual al pKb más menos 1. ¿Sí? Bien, entonces un ácido débil puede usarse para preparar soluciones reguladoras cuyo pH esté comprendido entre su pK más menos 1. Una base débil puede usarse para preparar soluciones reguladoras o buffer cuando su pOH esté comprendido entre su pKb más menos 1. Un buffer ácido, sal de máxima capacidad reguladora, es aquel cuyo pH es igual al pKa del ácido, es decir, que las concentraciones del ácido y la base conjugada son iguales. Un buffer básico, sal, tiene su máxima capacidad reguladora cuando su pOH es igual a su pKb. ¿Sí? Esto es muy útil. Esto es lo que más les va a servir de buffer, además de los cálculos, por supuesto que también. Pero saber esto es lo que más les va a servir para su trabajo futuro. Bien, y acá, como les decía, les dejo una filmina que está buenísima, una diapositiva que está buenísima, porque es para cada sistema como es la fórmula para calcular la concentración de hidrógenos y la concentración de oxidrilos. Y de ahí, por supuesto, el pH y el pOH. Bueno, doy por finalizada la teoría, sé que fue muy larga. Las próximas no van a ser tan largas, las que quedan, era esta porque tenía que explicarles todos los sistemas para medir el pH. Y bueno, les quería preguntar si les quedó alguna duda, si me quieren preguntar algo, si quieren que explique algo de nuevo. Esta yo se la sugería que la copien, porque está muy buena para hacer los problemas. Bueno, O le sacan una foto, como sea más fácil. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo me doy cuenta si tengo que usar la fórmula de ácidos débiles o bases débiles, o la de que tiene ácido fuerte y bases débiles?
O la de conjugada, sí. Bueno, Las primeras dos sí me di cuenta. eso es Pero entender el tema. En realidad, un ácido débil o una base débil es cuando tenés solamente o el ácido o solamente la base y te dan una K, porque también puede ser base fuerte y ácido fuerte. Entonces, claro, ácidos débiles o bases débiles es cuando tenés o solamente el ácido y te dan una K, o solamente la base y te dan una KB. El siguiente Vale. sistema, el de sales, tenés que tener una sal, obviamente, tenés que tener una sal, y solo la sal. Ahora, cuando tenés la sal, te tenés que fijar, ¿esta sal viene de un ácido fuerte y una base débil? ¿O viene de una base fuerte y un ácido débil? No es difícil darse cuenta, porque con la única base débil que trabajamos es con el amoníaco. Entonces, si no tenés amoníaco o amonio, obviamente que esa sal va a venir de un ácido débil y una base fuerte, ¿sí? No es difícil darse cuenta. Listo, profe, gracias. Bien, y el otro, el buffer, entonces despejo de acá, de la KB, de la base, voy a despejar la concentración de oxidrilos, que va a ser igual a la KB por la concentración de la base inicial sobre la concentración del ácido conjugado o de la sal. Entonces acá la concentración de oxidrilos va a ser la constante de la base por la concentración de la base inicial sobre la concentración del ácido conjugado que viene de la sal o sobre la concentración de la sal. Bueno, entonces vamos a calcular el pH de una solución buffer de ácido acético en acetato de sodio. Te da la Ka del ácido acético y te da las concentraciones del ácido y de su base conjugada. ¿Cuál sería el ácido? ¿El ácido acético? Muy bien. ¿Y la base conjugada? El acetato de sodio. Perfecto. Entonces, pongo la fórmula, bueno, primero hago las dos ecuaciones para saber que estoy en presencia de un buffer. Hago la ionización total de la sal y la ecuación reversible del ácido débil, o la reacción reversible del ácido débil. Entonces sé que estoy en presencia de un buffer ácido, que es acético-acetato. Pongo la fórmula para calcular la concentración de protones de un buffer ácido, que es la concentración del ácido por la K del ácido sobre la concentración de la base o la concentración de la sal. Esta es la base conjugada que viene de la sal. Si no, puedo poner directamente la concentración de la sal. Entonces, la concentración de hidrógenos va a ser la Ka, que es 1,8, que me la da ahí, por la concentración del ácido, 0,4, sobre la de la base, 0,4. Entonces, esto da 1,8 por 10 a la menos 5, y saco el pH menos el logaritmo de la concentración de protones, me da pH 4,74. ¿Vieron? Es simple, los cálculos son simples. Lo que tengo que hacer es darme cuenta qué sistema tengo, si tengo, para ver qué fórmula usar. Si tengo un ácido débil, una base débil, si tengo una sal que proviene de un ácido débil y una base fuerte, si tengo una sal que proviene de una base débil y un ácido fuerte, si tengo un buffer ácido, si tengo un buffer básico, ¿sí? Bien. Entonces, el otro dice, determina el pH de una solución de amoníaco 0,35 molar y cloruro de amonio, ¿sí? Entonces hago la ionización del cloruro de amonio, de la sal total, y la reacción reversible de la base. Estoy en presencia de un buffer básico, amoníaco-amonio. Pongo la fórmula para calcular el pH de un buffer básico. Obviamente, como es básico, voy a calcular concentración de oxidrilos. Eso va a ser la concentración de la base por la constante de la base sobre la constante del ácido conjugado o de la sal. ¿Sí? Del ácido conjugado o de la sal. Entonces, la concentración de oxidrilos, reemplazo, saco el pOH y de ahí saco el pH, con 14 menos pOH. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bueno, y esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es muy conocida y me va a servir después para, porque me indica cómo regulan el buffer el pH. Entonces me va a servir después cuando tenga problemas donde le agrego un ácido fuerte para ver cómo cambia el pH o una base fuerte para ver cómo cambia el pH. Lo que hace la ecuación de Henderson-Hasselbalch es logaritmizar todo, le pone logaritmo a todo. Entonces, si le pone menos logaritmo de la concentración de hidrógenos, me queda pH. Si le pone menos al logaritmo de la
constante del ácido, me queda pKa. Más el logaritmo, fíjense, acá le puse el signo más porque cambió CB sobre CA. Si no sería menos el logaritmo de CA sobre CB. ¿Sí? Pero es más el logaritmo de... Lo que hace el buffer es que cuando yo le agrego un ácido, ¿qué pasa? Reacciona la parte básica del buffer, la base conjugada. ¿Sí? Y entonces trata de regenerar el ácido original. Por ejemplo, que sea un buffer ácido y le agrego ácido clorhídrico, actúa el anión del ácido. Y ese anión lo que hace es desplazar el equilibrio para la derecha y con esos protones que toma del ácido clorhídrico, regenera el ácido original. ¿Mm? Bien, si yo le agrego una base, hidróxido, va a reaccionar la parte ácida del buffer. Entonces lo que hace la parte ácida del buffer es regenerar el anión del ácido, ¿sí? Entonces desplaza el equilibrio para este lado, para la derecha. Así es como regula, así es la acción amortiguadora del buffer. ¿Se entiende? Si yo agrego un ácido, reacciona la parte básica del buffer y lo trate de anular, generando más ácido original. Y si agrego oxidrilos, reacciona la parte ácida del buffer, generando anión del ácido. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando agrego oxidrilos, dijimos que reaccionaba la parte ácida, ¿no es cierto? Entonces la parte ácida va a disminuir y va a aumentar la parte básica. Y el equilibrio se va a desplazar hacia el anión del ácido, ¿sí? Cuando agrego hidrógenos, va a actuar la parte básica del buffer. Entonces va a disminuir porque va a actuar. Y va a aumentar la parte ácida. Entonces, el equilibrio hidrógenos, cuando agrego hidrógenos, se va a desplazar hacia la formación del ácido original, ¿sí? A la parte ácida del buffer se la llama reserva ácida, y a la parte básica del buffer se la llama reserva básica o reserva alcalina. Entonces, si aumenta la concentración de protones, aumentan los moles de ácido y disminuyen los moles de la sal. O sea, que si yo agrego un ácido a un buffer, para calcular la concentración del ácido nuevo, voy a tener que sumarle los moles del ácido que estoy agregando, y a la parte básica del buffer, o sea, al anión, le voy a tener que restar los moles del ácido que estoy agregando. ¿Sí? Así es como voy a hacer en los problemas. Si aumento la concentración de oxidrilos, van a disminuir los moles de ácido y van a aumentar los moles de la sal. O sea que si agrego oxidrilos, le voy a sumar esos moles de oxidrilo a la parte básica del buffer y se los voy a restar a la parte ácida. Así simplemente voy a hacer, para volver, cuando le agrego un ácido a una base, recalcular las concentraciones originales de la parte ácida y de la parte básica del buffer. ¿Sí? Al revés, si tengo un buffer básico, ¿sí? Entonces, si tengo un buffer básico y aumenta la concentración de hidrógenos, aumentan los moles de la sal y disminuyen los moles de la base. Y si agrego oxidrilos, disminuyen los moles de la sal, que es la parte básica, y aumentan, perdón, que es la parte ácida, y aumentan los moles de la base, y entonces va a aumentar el pH. ¿Se entiende? Bien. Nosotros dijimos que el buffer regulaba cuando le agregábamos un ácido o una base fuerte o cuando lo diluíamos. Bueno, ¿por qué cuando lo diluíamos también regulaba? Bueno, acá está la explicación. Por ejemplo, acá tengo una solución que tiene 0,05 molar de ácido acético y 0,1 molar de acetato. Ahora, le agrego 1 litro más de agua y me quedan 0,025 moles de acético y 0,05 moles de acetato. Lo que pasa es que cuando yo pongo la fórmula para calcular los hidrógenos en un buffer, fíjense que la concentración de ácido y la base conjugada me quedan dividiendo, me quedan en una relación. Si yo cambio las dos concentraciones, me queda la misma relación. Si yo divido estas concentraciones y divido estas concentraciones, es lo mismo. Por eso, cuando se diluye un buffer,
no cambia la concentración de hidrógenos, entonces no cambia el pH. ¿Sí? Bien. Esto es algo para que lo sepan y por ahí se toman la parte teórica, pero esto ya no es para los problemas, me quedan 2 diapositivas, donde voy a explicarles lo que es cuando un buffer es bueno. Esto les va a servir después para cuando ustedes trabajen, más que nada. Bueno, un buffer es bueno cuando la máxima, o sea, cuando la relación entre las concentraciones del ácido y la base conjugada son iguales, ¿sí? O son 1. O sea, que cuando el pH es igual al pK o el pOH es igual al pKb, ese es un buen buffer, muy buen buffer. ¿Y cuál es un rango, no? Podemos poner un rango para que sea buen buffer, ¿no? Exactamente que sean iguales las concentraciones de la base y del ácido. Bueno, puede ser que haya una relación de 10 a 0,1. Si hay una relación de 10 a 0,1 entre las concentraciones de la base y del ácido, ese buffer sigue siendo bueno. Hasta ahí, ese es el límite. Ya después, un buffer que tenga una relación mayor de 10 a 0,1, ya deja de ser bueno. Entonces, para eso, el pH del buffer que quiero preparar tiene que ser igual al pKa, si es un buffer ácido, más 1, o al pKb, si es un buffer básico, más 1, o al pKa menos 1, o al pKb menos 1. Esos son muy buenos buffers. Cuando ustedes van a buscar un buffer, tienen que fijarse entonces, en conclusión, que el pH sea igual al pKa, o sea, de la constante del ácido, más menos 1, o, en el caso de que sea un buffer básico, que el pOH sea igual al pKb más menos 1. ¿Sí? Bien, entonces un ácido débil puede usarse para preparar soluciones reguladoras cuyo pH esté comprendido entre su pK más menos 1. Una base débil puede usarse para preparar soluciones reguladoras o buffer cuando su pOH esté comprendido entre su pKb más menos 1. Un buffer ácido, sal de máxima capacidad reguladora, es aquel cuyo pH es igual al pKa del ácido, es decir, que las concentraciones del ácido y la base conjugada son iguales. Un buffer básico, sal, tiene su máxima capacidad reguladora cuando su pOH es igual a su pKb. ¿Sí? Esto es muy útil, esto es lo que más les va a servir de buffer, además de los cálculos, por supuesto que también. Pero saber esto es lo que más les va a servir para su trabajo futuro. Bien, y acá como les decía, les dejo una filmina que está buenísima, una diapositiva que está buenísima, porque es para cada sistema como es la fórmula para calcular la concentración de hidrógenos y la concentración de oxidrilos. Y de ahí, por supuesto, el pH y el pOH.